Capítulo 69. El orgullo del león. Los valientes prevalecerán. Los cobardes huyen en pánico. La victoria pertenece al orgullo del león. Trabajaron juntos con fuerza inquebrantable, utilizando su coraje y poder para derrotar al enemigo. Aunque estaban cubiertos de cicatrices y exhaustos, siguieron siendo feroces y poderosos. Su impulso era como el de un arco iris. Se sintieron orgullosos y honrados por sí mismos y por el orgullo del león. El todo orgullo del león por fin mantuvo la cabeza en alto. Esta fue una victoria para el equipo. Esta fue la gloria del equipo. La depresión y la humillación de estos últimos días finalmente desaparecieron en esta batalla. Observando las espaldas presas del pánico paquete de hienas, mientras huían y veían el hiena cadáveres esparcidos por el suelo, orgullo y confianza brillaban en cada uno. León, los ojos de... Todavía eran poderosos. Todavía eran los rey de la pradera. El ruidoso bosque de arbustos poco a poco se fue quedando en silencio. Chush y Aoye giró la cabeza y miró en silencio cada rostro a su lado. Al ver su determinación y la luz reavivada de la confianza en sus ojos, una corriente cálida de repente atravesó su corazón. En ese momento, parecía que se sentía orgulloso de su identidad actual por primera vez. Definitivamente este no fue solo su mérito. Este fue el mérito de todo el equipo. A él le gustó el orgullo del león en este momento. La unidad, el coraje, la tenacidad y el espíritu inquebrantable del equipo lo fascinaron, haciéndole hervir la sangre y casi olvidando su pasado. Él era un león. Un crecimiento león macho. En el futuro, también tendría un orgullo del león propio. Su orgullo del león también trabajarían juntos, siendo valientes, poderosos e indomables, infundiendo miedo en los enemigos y haciendo que los oponentes huyan con solo verlos. Se sentiría orgulloso de ser un león macho. Creía que su vida sería aún más magnífica y colorida. El sol ya se hundía en el oeste. Aunque el orgullo del león habían ganado, habían pagado un precio. Excepto por Padre Frío, quien el hienas no se atrevió a atacar, y Chush y Aoye, que había lanzado un ataque sigiloso, todos resultaron heridos. Afortunadamente, ninguno fue fatal. Descansaron un rato y luego comenzaron a devorar vorazmente a la presa. La carne fresca fue tragada en sus vientres en grandes tragos, extinguiendo el fuego ardiente en sus gargantas y llenando sus estómagos hambrientos. Durante esta comida todos estuvieron ordenados y no pelearon por la comida. Padre Frío también permitió tácitamente a leonas y cachorros de león comer con él. Esta fue una rara escena de armonía para el orgullo del león. La presa era muy grande. Comieron durante mucho tiempo hasta que sus vientres se abultaron, aunque todavía les quedaba algo. El leonas usaron sus afilados dientes para arrancar la carne restante de los huesos, preparándose para recuperarla para la siguiente comida. Aunque preferían carne fresca, ya que ahora escaseaban los alimentos, naturalmente no se atrevían a desperdiciarlos. Chush y Aoye miró Mei Mei. Al verla lamerse las heridas después de comer y beber hasta saciarse, tuvo que actuar él mismo y se acercó a morder un trozo de carne. El pequeña leona de vuelta en casa todavía debe tener hambre. En el bosque de arbustos más atrás, las presas eran cada vez más escasas y más difíciles de atrapar. La propagación del orgullo del león se requiere sangre fresca. Aunque tomaría tiempo para el pequeña leona crecer y consumiría bastante comida, si fuera criada hasta la edad adulta, seguramente se convertiría en el miembro más importante y leal del orgullo del león. Además. Está bien, no hay necesidad de explicaciones forzadas ni de intentar encubrir las cosas. Para ser franco, él simplemente la veía como una persona lamentable. En ese momento, realmente no podía descartar su bondad humana y su bondad de corazón. Él estaba tratando de cambiar. Después de un breve descanso, cuando el sol estaba a punto de ponerse, el orgullo del león comenzó a regresar. Chush y Aoye siguió detrás de su madre, llevando el venado en su boca, perdido en sus pensamientos. Xiao Huanwei y Mei Mei lo siguió, observándolo en silencio con miradas llenas de admiración. Lal seguido detrás, Padre Frío con la cabeza agacha, luciendo preocupado. Después de esta batalla, parecía haber crecido un poco. Al mismo tiempo, se volvió aún más cauteloso con su hermano trepador de árboles. De hecho, esa cautela se había convertido en miedo. Finalmente comprendió que, aunque ahora era más alto y más fuerte, no era rival para él. Se sintió algo abatido. El orgullo del león caminó muy lentamente. No regresaron al campamento hasta que oscureció. El leonas colocaron la carne que trajeron de regreso a los alrededores arbustos para evitar que sea descubierto por buitres y otros carnívoros. Después de haber estado en movimiento todo el día y estar heridos, pronto se quedaron dormidos en el arbustos. Padre Frío, todavía arrastrando su cuerpo exhausto, caminó hacia los alrededores ladera y comenzó a soltar rugidos bajos, advirtiendo a los cercanos leones machos rebeldes.
Chush y Aoye sintió que no era fácil para él. No importaba cuándo ni dónde, tenía que estar constantemente en guardia contra los enemigos y alerta ante el peligro. Después león machos crecen, la mayoría son expulsados del orgullo del león vagar por todas partes. Muchos mueren durante sus viajes. Aquellos que tengan la suerte de sobrevivir vagarán durante muchos años. Solo después de convertirse verdaderamente en una persona fuerte león macho se atreven a desafiar el rey león de orgullo del león, apoderarse del territorio y del orgullo. Sin embargo, muchos león macho es posible que quienes tengan éxito en su desafío ni siquiera disfruten de ser los rey león durante unos meses antes de ser derrotado y ahuyentado por otro rogue aún más fuerte león macho, volviendo a una vida de vagabundeo. A león macho la vida de ese es en realidad mucho más lamentable que la de un leonas. Viven para siempre en vigilancia, tensión, precaución y combate. Por tanto, las personalidades de Rey León los S son en su mayoría silenciosos, fríos, despiadados y volubles. Como observador, Chush y Aoye naturalmente comprendido y simpatizado. Pero como miembro del orgullo del león, no pudo evitar sentir cierta injusticia con respecto a león macho. El comportamiento habitual de no se pudo evitar. Si no te ha pasado a ti mismo, un extraño nunca podrá entenderlo verdaderamente. Y en el futuro, si no ocurrieran accidentes, él y Xiao Huanhui también experimentaría todo lo que este padre había experimentado. Por supuesto, él, este pequeño guapo y genial león, definitivamente sería diferente, extraordinario y excepcional. Catherine estaba acostado en el arbustos no muy lejos, durmiendo. Chush y Aoye dejó caer la carne en su boca delante de Mei Mei, dejándola llevarlo. Mostrar atención indebida sin razón generalmente significa que uno tiene motivos ocultos. Él no quería eso pequeña leona malinterpretar que él tenía planes para ella. Él no tenía ningún plan para ella. No era más que querer que ella estuviera profundamente agradecida, que se quedara en el orgullo del león como sirvienta en el futuro, para contribuir al orgullo y dedicar toda su vida, eso es todo. Si fuera suyo orgullo del león, eso naturalmente sería aún mejor. Mei Mei llevó la carne a Catherine, lo dejó y la empujó con la cabeza, diciéndole que se levantara y comiera. Catherine abrió los ojos y levantó la cabeza, pero tenía los ojos inyectados en sangre, el cuerpo temblaba levemente y parecía débil y gravemente enferma. Ella no podía mantenerse en pie. Por la tarde, después de bajar del árbol baobab, se sentía mareada, todo su cuerpo ardía y estaba aturdida. Se sentía impotente, su cuerpo ardía y le dolían los huesos como si estuviera a punto de morir. Ella levantó la cabeza y miró Mei Mei frente a ella con visión borrosa, y luego miró esa figura familiar no muy lejos, llena de tristeza y desesperación. Ella no quería morir. Ella aún no lo había visto lo suficiente. Aún no le había pagado. Estaban su persistencia y esperanza, sus expectativas y felicidad, destinadas a quedar en nada y desaparecer como el humo. Ella estaba muy triste. Capítulo 70. El poder del garra dorada. La noche se profundizó. El exhausto orgullo del león todos habían entrado en sus sueños. Padre Frío también regresó de la ladera, regresando al arbustos descansar. Los gruñidos bajos de sus vecinos, los hermanos Seno, duró poco tiempo antes de detenerse. El clima sofocante los dejó con la boca reseca y la lengua seca. No se atrevieron a consumir demasiada fuerza física ni agua. El bosque de arbustos se quedó en silencio. Catherine acostarse en el arbustos, ojos abiertos, la cabeza aturdida e incapaz de dormir. Mei Mei había colocado la carne de venado delante de ella. Aunque estaba hambrienta y tenía mucha hambre, simplemente no tenía fuerzas para comer. Todo su cuerpo estaba débil. Sentía que su cuerpo se calentaba y que sus huesos le dolían cada vez más. Se sintió como si estuviera a punto de morir. Ella estaba enferma. Quizás era una enfermedad de la que nunca volvería a levantarse. Su madre no estaba lejos, en el territorio vecino, pero no la extrañaba. Aunque estaba cerca de morir, no tenía ningún deseo de verla una última vez. Ella era solo una niña abandonada. Hacía tiempo que había perdido su casa y a sus familiares. Ahora, en su corazón, solo había esa figura que había devuelto la esperanza y la luz a su vida. El luz de luna era como agua cayendo a cántaros. Él yacía tranquilamente sobre el árbol baobab, aparentemente ya en el país de los sueños. Debe estar muy cansado hoy. Lamentablemente, es posible que nunca vea su figura desaparecer caza otra vez, ni comer la comida que le dejó. Catherine y la visión se volvió cada vez más borrosa. Su cuerpo ardía como fuego, pero su corazón estaba helado. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y prepararse para hundirse en el sueño, una figura apareció de repente ante ella. Chush y Aoye se acercó a ella, llevando un bolsa de agua en su boca. Esta pequeña leona parecía enferma, y muy en serio. Muy bien podría quitarle su pequeña vida.
En esta vasta sabana, ya sean adultos leones o cachorros de león, todas enfermedades muy temidas. Muchos leones murió en silencio bajo el peso de la enfermedad. Especialmente durante la estación seca, las enfermedades eran particularmente rampantes. Esta pequeña leona tenía un cuerpo frágil, comía esporádicamente y carecía del cuidado de una madre o del orgullo del león. La preocupación era que era inevitable que estuviera deprimida y tuviera poca resistencia. Chush Yaoye no era médico, y aunque lo fuera, no había nada que pudiera hacer en esta situación. Él solo pudo venir a traerle un poco de agua, escutiendo por cierto un poco de saliva en ella. No estaba seguro de si su saliva podría matar los gérmenes de su cuerpo. Solo podía intentarlo. Si no podía salvarse, entonces ese era su destino. En esta naturaleza cruel, la vida se marchitaba a cada momento. Ella no estaba sola. Catherine luchó por levantar la cabeza, con los ojos muy abiertos mientras lo miraba fijamente, como en un sueño. Él había venido. Había traído agua para verla. Sabía él que ella estaba a punto de irse. En los momentos finales de su vida, poder permanecer tan cerca de él, mirarlo desde esta distancia y ser cuidada por él, ella era feliz, era bendecida. Incluso si muriera ahora, estaría contenta. Ella no se atrevió a mirarlo, bajando la cabeza en autodesprecio mientras sacaba la lengua, lamiendo agradecida y reservadamente el agua del bolsa de agua. El agua dulce era dulce y le dejaba una fragancia en la boca. Una ola de frescor fluyó por su garganta y entró en su cuerpo, aparentemente extinguiendo las llamas ardientes dentro de ella de una sola vez. De repente, su ánimo se levantó y continuó lamiendo el agua dulce de la bolsa. ¡Qué agua tan dulce y tan fresca! ¿Fue un factor psicológico? Quizás fue porque lo había traído. Al verla beber felizmente, Chush Yaoye extendió una pata, empujó la carne de venado al suelo frente a ella y luego le dio unas palmaditas en la cabeza como gesto de consuelo. Era como si dijera: chica, no tengas miedo, está bien. Come lo que debes, bebe lo que debes. Si mueres, el hermano mayor te ayudará a enterrar tu cuerpo. Catherine levantó la cabeza, mirándolo con ojos como agua, con la expresión en blanco como si de repente se hubiera vuelto tonta. Ella nunca había disfrutado de ese tipo de ternura, ese tipo de gesto íntimo que hacía que su corazón se acelerara y se sintiera cálido. Su mirada tembló y no pudo evitar estirar la cabeza hacia adelante, queriendo que él continuara dándole palmaditas. Pero Chush Yaoye ya se había vuelto para irse, desapareciendo en el bosque de arbustos detrás de ellos. Planeaba ver si había alguna presa cerca. Para un pequeño enfermo león, la carne y la sangre fresca sin duda serían más nutritivas y sabrosas. Catherine observó cómo él regresaba, sus ojos poco a poco se estrechaban llenos de una intoxicación borracha. De repente encontró el apetito y pareció recuperar algo de fuerza. Bajó la cabeza, terminó toda la bolsa de agua dulce y se comió el trozo de venado completamente limpio. Luego, ella yacía tranquilamente en el arbustos y entró en el país de los sueños. La noche fue pacífica, la luz de luna brillante. Chush Yaoye entró en el huerto detrás de ellos y acechó en la densa hierba por un rato, pero no vio ninguna presa. Hasta que se acercaba el amanecer, todavía no había tenido éxito. Parecía que los días venideros serían cada vez más difíciles de soportar. En cuanto a esa pequeña leona, ahora dependía del destino si podría sobrevivir al tormento de la enfermedad. Awo, justo cuando se levantaba de la hierba, preparándose para darse la vuelta y marcharse, de repente se escuchó un rugido familiar proveniente de los alrededores bosque. Fue el grito del pequeño leopardo. Sin embargo, este grito sonaba como si contuviera cierto terror. La voz temblaba. Chush Yaoye dudó un momento y se acercó. De repente, un hedor penetrante y apescado se abalanzó sobre él, casi haciéndolo amordazar. Más adelante, en la base de un árbol grande, un patrón grueso pitón estaba enrollado. Y ese pequeño leopardo actualmente estaba siendo enrollado por el pitón contra el tronco del árbol. Aunque luchó con todas sus fuerzas, fue en vano, con la boca agachada, gruñidos gemidos y los ojos llenos de terror. Su madre no estaba a la vista. Normalmente, pitons están en a leopardo el menú. Sin embargo, siempre que aprovechara una oportunidad, a pitón comería un leopardo cachorro sin piedad. Este pequeño leopardo había sido claramente atrapado por el pitón después de quedarse solo. Si su madre estuviera a su lado, incluso si pitón si se les diera varias veces más coraje, no se atreverían a atacar. En este momento, en su terror y desesperación, la pequeño leopardo de repente vía ese pequeño y desagradable león. Ella se quedó paralizada por un momento, luego inmediatamente comenzó a gritar auó ansiosamente y en pánico. Era como si dijera: sálvame. Sálvame. Chush Yaoye voló en círculos hacia la parte trasera del pitón.
El pitón la cabeza se giró inmediatamente alerta hacia atrás, con la boca abierta, la lengua de pescado moviéndose hacia afuera y los ojos mirándolo fríamente como si estuviera amenazado. Pensando en cuando estaba durmiendo en un árbol y casi fue estrangulado y tragado por un pitón, Chush y Aoye el estado de ánimo era muy malo. Aunque no era el mismo, verlo le resultaba igualmente repugnante y exasperante. ¡Guau! Comenzó a correr en círculos alrededor del árbol grande. El pitón el cuerpo estaba firmemente enrollado alrededor del árbol grande. Mientras intentaba girar, sus movimientos eran mucho más lentos. Después Chush y Aoye dio varias vueltas y vio que sus reacciones eran realmente aburridas, perdió interés en seguir tocando. Balanceó su pata derecha y con un swish, le arañó directamente la cabeza. A destello dorado como un meteorito, atravesó la noche oscura. Bofetada. El pitón la cabeza plana y horrible cayó instantáneamente al suelo. El corte estaba limpio, como si lo hubiera cortado una hoja afilada. Chush y Aoye me sobresalté.